Mi nombre es Osvaldo Ardila, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sinú. A continuación hablaremos sobre los tipos históricos fundamentales de Estado. La siguiente pregunta sería, diga cuáles son los tipos históricos fundamentales de Estado y haga una breve descripción de los elementos que caracterizan a cada uno. Estados antiguos orientales. Este estado eminentemente es agrícola y carente de centros urbanos. El estado inicia bajo la forma de señorío territorial hereditario sometido a la autoridad del rey. Estados griegos. Se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y la escultura. Se consideraba como la cultura base de la civilización occidental, dado que allí parte la estructura democrática. El Estado romano. Este Estado se caracterizó por un gobierno de monarquía, bajo el dominio del emperador Julio César. El Estado medieval. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal. Esta etapa se caracterizó por la relación feudal entre los señores y los vasallos. El Estado estamental se da el nombre al fenómeno que, como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre la potestad temporal y la espiritualidad. Estados absolutistas, donde la soberanía y el poder eran ejercidos solo por el monarca, sin límite y sin control, que reconoce a los súbditos más que el deber de obedecer. Estados nacionales. Es una organización política de población homogénea que comparte la cultura y lengua con un gobierno que sirve a los intereses de ésta. El Estado liberal de derecho. Estado liberal de derecho se define como un Estado de derecho en el que se ofrece al individuo la seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad del poder. Estados autocráticos. Se caracteriza porque el poder en manos de un solo hombre, órgano o grupo social que ha accedido a través de la fuerza o por la herencia. Estado socialista. El Estado en su constitución se declara dedicado a la construcción del socialismo o el tránsito hacia una sociedad comunista. Estado social y democrático de derecho. Es la división de poderes, control, fiscalización de los poderes públicos, el imperio de la ley, derecho y libertad fundamental. Estados despóticos. Pregunta. Del Estado antiguo oriental, explique en qué consiste el Estado despótico y el Estado teocrático. Podríamos decir que el Estado despótico se caracteriza porque las personas que manejan el poder o son dominantes y sin ningún control constitucional ni limitada por ninguna ley o con tal ausencia de derechos en el dominio ejercicio del poder. Eso no me gusta. Estados teocráticos. Gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a través de un ministro o representante, como la antigua China, Egipcia, Babilonia, Mesopotamia, Israel, Persia, Hindú, Fenicia. Continuamos con el derecho del Imperio Babilonio. La pregunta sería, ¿por qué el derecho fue un rasgo característico del Imperio Babilonio? Se debió seguramente a este hecho el intercambio comercial debido a su posición geográfica. El Imperio Persa. ¿Por qué se dice que el Imperio Persa se destacó por su despotismo acentuado? No pasaba de ser un rector de pueblo muy diferenciado entre sí. El sátrapa era el encargado de la recaudación de los tributos y su conducta era vigilada por funcionarios nombrados al efecto. Pero muy frecuentemente los sátrapas se extralimitaban en sus funciones oprimiendo a sus gobiernos. Democracia ateniense. Del Estado, ciudad griega establece en qué estaba fundamentada la llamada democracia ateniense. Ella estaba básicamente fundamentada en el funcionamiento del parlamento, llamado la Eclesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes
En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. El poder público en la polis. ¿Cómo está formado el poder público en las polis? La organización de los poderes públicos en las ciudades era semejante. Habían 3 órganos políticos: la asamblea, el consejo y la magistratura. Limitaciones de la democracia griega. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? No obstante, en su aplicación práctica, la democracia griega tuvo sus limitaciones. De una u otra parte, en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menos rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros, se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos. Organizaciones políticas en Roma. Del Estado romano diga cómo era la primitiva organización política en Roma. Prescindió de las leyendas que envuelven sus primitivos tiempos. Lo cierto es que las ciudades fue gobernada durante los primeros 2 siglos y medio por reyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos notables, descendientes de los primitivos pobladores y asistidos en su gobierno por un senado compuesto por ancianos. La ciudad estuvo poblada principalmente por tribus sabinas. Instituciones más influyentes en Roma. ¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano, sin duda, la institución más importante e influyente de Roma. Durante la República se constituyó en la última instancia frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? Desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas: la de formación y consolidación de la República, la de la transformación de la República, la de la revolución plebeya y la del advenimiento del imperio. Quinta, del Estado medieval. ¿En qué consistió el sistema feudal? El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía consistir también en un castillo o un cargo o una función: conde, marqués, obispo, abate. El vasallo debía beneficiarse del feudo sin alterar su sustancia, desmantelar o disminuir su valor. B. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminente en autarquía? El feudalismo implicaba, además de un esquema político-social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminente, autárquica. La autárquica supone el autoabastecimiento de lo que la tierra, limitándose de los integrantes del feudo. ¿Cuál es la relación entre Estado y la Iglesia en la Edad Media? La relación de Estado e Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido, su forma siempre ha tenido el carácter de exigencia formulada para que el Estado obedezca. Siempre se ha considerado dotada del poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la Carta Magna, en el cual había contratar sus derechos específicos entre la corona. La Iglesia incluyó en ese documento todo género de cláusulas careciente a la libertad de la Iglesia y la reforma en la justicia y el derecho que solo afectaba a los varones, sino también a los caballeros, a los habitantes urbanos, los comerciantes, etc. ¿En qué consiste el Estado estamental? Se da el nombre al fenómeno como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre la potestad temporal y espiritual. Destaque los 3 aspectos más importantes de Santo Tomás de Aquino: la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón, su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre y la sociedad, y la relación de aquellos y estas con el Creador.
El individuo en esta parte de la sociedad doméstica está igualmente de la ciudad. Sí. ¿A qué se llama Estado absolutista y cuál fue su característica principal? Se suele llamar Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos entre los siglos XVI y XVIII. Menciona estados-nación europeos en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Podemos hablar sobre Francia, España e Inglaterra. Determine 5 de los factores que contribuyeron al paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. En este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso. Muchas gracias por su atención.